Hola, ¿qué tal amigos de Reporte Knicks? Sean todos ustedes bienvenidos a este reporte post partido de lo que ocurrió con el partido de esta noche en contra de los Pistons. Un partido que la verdad no podemos explicar exactamente qué fue lo que sucedió. Yo lo mencionaba en la previa, este equipo de Detroit llegaba como el peor de toda la NBA. Apenas 2 victorias por 16 derrotas. Definitivamente uno de los peores, no solo esta temporada, de hecho desde temporadas atrás ha tenido en realidad muy pocas victorias, ha estado casi siempre en el fondo de la tabla de la NBA. Y los Knicks, que estaban recién ingresados el martes pasado al In-Season Tournament, venían con toda la motivación, eran también uno de los mejores equipos del oeste, en este momento clasificados directo a los playoffs, pero aún así, con todas esas diferencias, yo les mencionaba justamente, les decía en la previa, que podía existir un problema, y el problema podría ser el exceso de confianza. Si los Knicks no salían con la misma intensidad con la cual salieron en el partido del martes pasado en contra de Charlotte, eso podría ser un factor que les terminara perjudicando. Lo hemos visto en temporadas anteriores, eso sucede con equipos contra los cuales se supone que son muy superiores. Parece que está esa falta de energía, ese, insisto, exceso de confianza de que el partido prácticamente lo van a ganar simple y sencillamente por entrar a la duela, y eso no sucede de esa manera. Hoy se saca un encuentro muy sufrido, victoria al fin, pero que sí deja muchas preguntas sobre precisamente qué es lo que intentó hacer este equipo o la concentración de los jugadores, porque era una muy buena oportunidad para ellos para definir el partido muy temprano, quizá en la primera mitad, a principios del tercer periodo, y ya posteriormente mandar a los jugadores de banca a que terminaran el partido para que el juego de mañana en Toronto no fuera tan pesado precisamente para estos jugadores, porque hay que recordar que hoy están jugando en Nueva York, mañana tienen que viajar por la mañana a Toronto para jugar en la tarde, es decir, va a ser un viaje muy rápido, muy pesado, y era, insisto, una muy buena posibilidad para que pudieran estar descansados los titulares, y también pensando por supuesto en el partido del próximo martes, cuando van a tener que visitar a los Bucks de Milwaukee en el In-Season Tournament. Al final del día, todo eso que les platicaba yo en la previa, pues terminó sucediendo desafortunadamente. Los Knicks no salieron en su mejor día, no solo no les salieron las cosas, sino no tomaron las mejores decisiones sobre la duela, y eso complicó el partido. Un partido que en ocasiones incluso llegaron a estar abajo después de haber tenido una amplia ventaja en el marcador. Pero vamos a revisar como siempre lo que sucedió justamente en este encuentro, porque comenzó, digamos, como se esperaba, porque los Knicks prácticamente de inmediato se fueron al frente, tomaron una ventaja de 7 puntos. Jalen Brunson tenía, de hecho, también ya 7 puntos en ese momento del partido, pero aquí venía una situación. Sí, Jalen Brunson lo estuvo haciendo bastante bien, de hecho tuvo un partidazo, y al final les estaré platicando un logro que consiguió en la historia de los Knicks, pero el resto del equipo, 1 de 9 únicamente en tiros de campo hasta ese momento. Algo realmente que no se esperaba, porque pensábamos que iban a regresar o continuar con esa energía que traían del juego en contra de Charlotte. No fue así. Se cerró de hecho el partido porque el equipo de los Pistons entró en una muy buena racha y se fueron al frente 10-9. Eso a pesar de que ya tenían 5 pérdidas de balón en los primeros minutos. Solo para que se den una idea de qué tan terrible fue el resto del equipo, porque insisto, hay que poner a Jalen Brunson aparte. Él tuvo un partidazo, pero los demás yo no sé de verdad dónde estaba esa concentración, dónde estaban esas ganas de quedarse con la victoria en el partido desde muy temprano. La verdad es que sí, muchos quedaron a deber. Afortunadamente después Brunson consiguió 9 puntos más, eso le regresó el control del partido a los Knicks, y de hecho terminaron ese primer periodo arriba por 14 puntos. Hasta ese momento Jalen Brunson ya llevaba 16 puntos en el primer periodo,
y el 16 de los 31 puntos que hasta ese momento tenían los Knickerbockers. El segundo periodo, la verdad es que no fue mucho mejor. Arrancó muy mal para los de la Gran Manzana, apenas una canasta en 7 intentos, mientras que el equipo de los Pistons tenía 6 canastas en 9 intentos. Por supuesto, eso provocó que entraran en una racha, la cual fue de 13 puntos contra 0, y se acercaron otra vez a 3 puntos. Aquí básicamente vamos a platicar justo de esto, de cómo poco a poco los Pistons siempre lograron regresar en el partido, incluso hasta los minutos finales. Existía ese nerviosismo de que el partido se podía salir de las manos de los Knickerbockers. Afortunadamente no fue de esa manera. Después de que se acercaron a 3, vino otra vez una muy buena racha de los Knicks, 10 puntos a 0, que fue gracias a un triple por parte de Jalen Brunson. Posteriormente también otro triple, en este caso de Donte DiVincenzo, y finalmente otro triple de Jalen Brunson, que incluso también le cometieron falta y consiguió el tiro libre, es decir, fue jugada de 4 puntos para Jalen Brunson. Ahí los Knicks tomaron entonces otra vez la ventaja, se volvieron a separar por 13 puntos, pero al final otra vez ese bajón de juego, Pistons se volvió a enrachar, fueron 14 puntos contra 5, se acercaron a 4 y el partido al medio tiempo estaba empatado. Esto a pesar de que los Knicks llegaron a tener una ventaja, insisto, muy amplia, no la pudieron mantener y se les cerró el partido con grandes jugadas de diferentes jugadores, valga la redundancia, de la escuadra de los Pistons. Cunningham, uno de ellos, sin lugar a dudas, tuvo también un verdadero partidazo. Como yo les decía, fueron 16 puntos la ventaja que llegó a tener los Knicks en el segundo periodo y aún así se fueron empatados. Jalen Brunson ya tenía 23 puntos en la primera mitad. Ojo con esto, 23 puntos, 7 de 11 en tiros de campo, 5 de 7 en triples y 4 de 4 en tiros libres. El resto del equipo, 11 de 34 en tiros de campo, 3 de 17 en triples y 6 de 10 en tiros libres. Definitivamente así las cosas no se pueden. Jalen Brunson literalmente se echó al equipo al hombro y de no ser por él y por un cierre extraordinario también por parte de Donte DiVincenzo, creo que este partido pudo haberse inclinado en realidad para la escuadra de Detroit. Salieron con mucha suerte los de la Gran Manzana porque este partido se lo complicaron ellos más de lo que debió ser. Insisto, era un partido para ganarlo fácil, para descansar a los titulares y al medio tiempo estabas empatado con el peor equipo de toda la NBA. Es algo realmente inexplicable. El tercer periodo, ¿qué pasó? El partido comenzó bastante parejo, los Knicks siempre estuvieron de hecho al frente, pero nunca se separaron por más de 4 puntos, hasta que después Pistons, con 4 minutos y medio por jugar, se fue otra vez al frente por primera vez desde ese primer periodo, cuando tomaron la ventaja que les mencionaba, que había sido de 10-9 en esa primera racha que ellos consiguieron. Y al término de ese tercer periodo, los Knicks estaban abajo por 2 puntos. Increíble, insisto, algo impensado, pero así es como fue. Y por supuesto hay que destacar lo que llegó a hacer bien el equipo de Detroit, aunque también tuvo demasiadas fallas, tuvo también muchísimas entregas de balón, que ese también fue un factor en contra de ellos, y a pesar de eso se mantuvieron en el juego porque los Knicks así lo permitieron, porque la toma de decisiones al momento de ir a la canasta no era la adecuada, también pérdidas de balón, pases mal hacia, digamos, no directamente a su compañero. En ocasiones había penetraciones, les llegaba la marca, sacaban la bola y no encontraban parado a su compañero donde ellos esperaban. Es un error, por supuesto, del pasador, porque no sabe exactamente en el movimiento, tiene que entender que sus compañeros pueden cambiar de posición, pero eso sucedió en varias ocasiones y también fue parte de lo que perjudicó. Ahorita vamos a llegar a todo eso de las estadísticas finales de este partido. Y el cuarto periodo se mantuvo igual, cerrado, hasta que, como les mencionaba yo, vino un cambio, y todo eso vino gracias a un triple de Donte DiVincenzo.
el partido estaba demasiado apretado e incluso la verdad es que parecía que el que tenía mayores posibilidades de quedarse con la victoria era Detroit. Sin embargo, llega este triple de Donte DiVincenzo, inmediatamente después una colada por línea de base de Josh Hart y al final un doble por parte de Julius Randle hicieron que el partido se volviera a separar en ese momento por 6 puntos. Fue la máxima cantidad de puntos en ese momento que tuvieron los Knicks en la segunda mitad, eso cuando faltaban aproximadamente 7 minutos por jugar. El partido se mantuvo muy tenso, por lo mismo que yo les mencionaba. Anotaba Pistons, los Knicks respondían, pero no dejaba de anotar la escuadra de Detroit. Entonces no fue sino hasta que faltaban minuto y medio cuando los Knicks se logran separar por 9 puntos, cuando ya prácticamente ahí el partido se terminó definiendo y los Knicks se quedaron con la victoria. Una victoria muy sufrida, muy trabajada, demasiado trabajada en realidad, insisto, para el rival al que se estaban enfrentando. Los Knicks tuvieron 11 pérdidas de balón. Y eso significó 22 puntos en contra. Es decir, cada pérdida de balón de los Knicks la convirtieron en puntos el equipo de los Pistons. De verdad, algo lamentable, porque esa estadística te habla mucho de la falta de concentración, de la falta de intensidad, de no estar metido en el partido, de saber qué es lo que tienes que hacer. También poner en la balanza cuál es el rival al cual te estás tú enfrentando. O sea, tantas cosas que suceden a lo largo de un partido de básquetbol. No es posible que los Knicks permitieran. Entiendo que a veces, por ejemplo, puedes tener un bajón, el equipo rival reacciona. Pero eso fue la historia de todo el partido y al final del mismo lo pudiste haber perdido. Realmente es algo inexplicable. Les decía yo de Detroit y sus pérdidas de balón. Tuvieron 20 pérdidas de balón la escuadra de los Pistons y los Knicks convirtieron solamente 21 puntos. Hagan ahí el balance, simple y sencillamente. Los Knicks perdieron 11, 22 puntos en contra. Pistons pierde 20, los Knicks solo pueden hacer 21 puntos. Son de esas estadísticas que me parece que son demasiado reveladoras para todo lo que sucedió justamente en el partido. Eso a pesar de que los Knicks ganaron la batalla en segundas oportunidades, 16 puntos contra 7, aunque Detroit ganó la batalla en rompimientos rápido, 14 contra 8. Al final, híjole, complicado este partido. Yo creo que simplemente es un asunto de que los Knicks tuvieron un exceso de confianza, no lograron entender que podían haber ganado este partido de una manera mucho más fácil, se la complicaron prácticamente todo el partido. Les decía que sí, Cunningham tuvo un gran encuentro, terminó con 31 puntos y 8 asistencias. Killian Hayes terminó con 23 puntos también. Por ahí también Sasser terminó con 17 puntos y Duren terminó con 10. Fueron de los mejores jugadores de esta escuadra de los Pistons. Del lado del equipo de la Gran Manzana, les comentaba, partidazo una vez más por parte de Jalen Brunson, que terminó con 42 puntos. Fueron 13 de 24 en tiros de campo, 7 de 12 en triples y 9 de 10 en tiros de la línea de libres. 6 rebotes, aparte también 8 asistencias. El partido prácticamente a lo largo de principio a fin, si no hubiera sido por Jalen Brunson, las cosas podrían, insisto, haber sido muy diferentes. Fue el único jugador que de principio a fin estuvo concentrado, sabía lo que tenía que hacer y ejecutó de la mejor manera. Fuera de él, independientemente de que tenemos, por ejemplo, a un Julius Randle con 29 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, la cantidad de tiros mal elegidos tuvo, si no llevé mal el conteo, 3 triples que ni siquiera pegaron en el aro. Pérdidas de balón también tuvo 3 en momentos importantes. Entonces, el balance que yo siempre les menciono. Ok, ¿cuántos puntos encestas? Pero ¿cuántos puntos le terminas costando a tu equipo? Si tuviéramos ese balance, la realidad es que Julius Randle terminaría prácticamente a la par, porque no fue un gran partido,
aunque muchos se van a ir por el hecho de, 29 puntos, partidazo por parte de Julius Randle en los momentos importantes, fue también clave para que el equipo de los Pistons se acercara. Finalmente sí, pues sus 29 puntos ayudan, pero pudo haber ayudado más si hubiera defendido mejor, porque en varias ocasiones lo vimos incluso dejar pasar a los jugadores rivales en lugar de cerrarles el camino, intentar sacarles la falta ofensiva o por lo menos hacer que retrocedieran. Eso es algo que lo hemos visto comúnmente con él, pero bueno, a donde quiera que vayan a otro lugar y revisen el análisis del partido les van a decir juegazo por parte de Julius Randle, pero ojalá y pudieran también analizar esas partes en donde le cuesta mucho al equipo lo que él deja de hacer. Así las cosas. De ahí RJ Barrett 15 puntos también, aunque también tuvo él 2 pérdidas de balón. Y Donte DiVincenzo, yo les decía, Donte DiVincenzo que terminó con 12 puntos, pero tenía solamente 4 puntos antes del último periodo. Es decir, terminó con 8 puntos en ese último cuarto y consiguió 2 triples que fueron clave. Uno primero para retomar esa ventaja en la secuencia que ya les platiqué, pero un par de series ofensivas de nueva cuenta consiguió otro triple para calmar precisamente la energía por parte del equipo de los Pistons y con eso inclinar ya hacia el final la balanza al equipo de la Gran Manzana. Y por otra parte, lo que hizo Jalen Brunson, les decía, terminó con 42 puntos y eso, además de ayudar por supuesto a la victoria, terminó siendo la 6ª ocasión. 6 veces Jalen Brunson ha conseguido por lo menos 40 puntos o más en su temporada y cachito con los New York Knicks por 6ª ocasión, y con eso se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia en llegar con más partidos por lo menos de 40 puntos. Superó, por ahí estaba en la lista con 4 partidos de más de 40 puntos Alan Houston, un histórico del equipo. También con 5 estaban Stephon Marbury y Walt Frazier. Y por último, o mejor dicho, a ellos lo supera. Él queda en segundo lugar con 6. Y el que le sigue, ya solamente hay uno por encima de él, que es Getting, y está con 14. O sea, para ese todavía le alcanza. Sin embargo, insisto, es una temporada y un poco más sobre el inicio de esta, en lo que Jalen Brunson ha conseguido récord importante en la historia de la escuadra de la Gran Manzana. Creo que es de lo más destacado que podemos mencionar el hecho de lo que logró conseguir precisamente Jalen Brunson, y que en el momento clave un jugador al que él conoce muy bien porque fueron compañeros allá en Villanova también alzó la mano y pudo ayudar al equipo de la Gran Manzana a quedarse con esta victoria. Sin embargo, sí es una victoria que va directamente por supuesto al standing y al final de la temporada pues es un triunfo como tal, pero las formas, como yo les he dicho, hay veces que puedes perder contra equipos muy poderosos, pero si les compites terminas con un sabor diferente. Hoy se le gana al peor equipo de la NBA, pero desde mi perspectiva terminas con un sabor agridulce porque lo debiste haber dominado de principio a fin. No fue así, pero como les digo, al final de todo, una victoria es una victoria. Ya veremos qué sucede mañana, porque insisto, va a ser complicado el viaje. Hoy tienen que dormir, descansar, mañana temprano viajarán a Toronto, que no es tampoco un vuelo tan largo, pero al final es tiempo de llegar al aeropuerto, el tiempo de vuelo, bajarte, llegar al hotel, quizá comer, entrenar un poco, hacer un poco de calentamiento, pero en realidad no van a tener tiempo suficiente para poder planear un poco más a fondo el partido, y este equipo de los Raptors es muy peligroso. Sabemos que tienen a un jugador que le hace muchísimo daño cada vez que se enfrenta a los Knicks, como es Pascal Siakam. Él fue el jugador que la temporada pasada se encargó de romper una racha de 8 victorias de manera consecutiva y se la rompió en el Madison Square Garden. Así es que no va a ser un partido nada sencillo. Veremos qué tan bien lo pueden hacer los Knicks, porque después de eso vendrá una pausa para que dé comienzo el In-Season Tournament. Y les repito que los Knicks estarán jugando el próximo martes en Milwaukee los cuartos de final para aspirar
a llegar a las semifinales que ya se estarían jugando en Las Vegas. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en este reporte post partido de la victoria de los New York Knicks, la número 13 de manera consecutiva en contra de esta escuadra de los Pistons, más sufrida que nada, pero finalmente la consiguieron. Mañana estaré yo de vuelta con todos ustedes para platicarles entonces qué fue lo que sucedió en el enfrentamiento entre los Knicks y los Raptors de Toronto. Muchas gracias y hasta mañana.